Hay una imagen que nadie en el Kremlin habría permitido si hubiera podido evitarlo. Policías uniformados de pie frente a las brillantes pancartas oficiales del evento más importante del año para Vladimir Putin, sonrientes logotipos corporativos, colores institucionales, el lema cuidadosamente elegido de un foro diseñado para decirle al mundo que Rusia prospera y que los negocios son bienvenidos. Y detrás de esos policías, visible a través de las cámaras de los periodistas que habían llegado para cubrir exactamente esa narrativa de fortaleza y estabilidad, un humo negro y denso elevándose sobre el horizonte de San Petersburgo, no en algún lugar lejano, no en la línea del frente, sobre la ciudad natal de Vladimir Putin, en la mañana precisa en que su gobierno había convocado a delegaciones de todo el mundo para demostrar que Rusia está de pie, que Rusia es estable, que Rusia está abierta para los negocios. Esa imagen ya dio la vuelta al mundo. Y lo que nadie esperaba no fue el ataque en sí mismo, fue lo que ese ataque reveló sobre hasta dónde ha llegado esta guerra y lo que podría venir después. Permítanme decirles antes de continuar lo que este análisis va a intentar hacer y lo que no va a hacer. No voy a decirles que Ucrania ganó esta noche ni que Rusia perdió. Los conflictos activos no producen victorias y derrotas declarables en tiempo real, y cualquier analista que les ofrezca esa simplicidad les está vendiendo una narrativa cómoda en lugar de un análisis honesto. Lo que sí voy a hacer es mostrarles la diferencia entre lo que el Kremlin esperaba que ocurriera esta semana y lo que realmente ocurrió. Esa diferencia, esa distancia entre la narrativa planificada y la realidad que apareció en el horizonte en forma de humo, es exactamente donde vive la historia verdadera. Empecemos por entender qué era el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, porque sin entender eso, el timing de este ataque pierde la mitad de su peso. Cada año Rusia organiza en San Petersburgo lo que describe como su versión del Foro de Davos, una reunión de alto perfil a la que asisten delegaciones empresariales, funcionarios gubernamentales y figuras públicas de todo el mundo, destinada a proyectar una imagen específica de Rusia hacia el exterior. La imagen de un país que, a pesar de las sanciones, a pesar de la guerra, a pesar del aislamiento de gran parte del mundo occidental, sigue siendo un destino viable para la inversión, sigue teniendo socios dispuestos a aparecer públicamente, sigue siendo un actor relevante en la economía global. El foro no es principalmente un evento económico, es principalmente un evento de relaciones públicas de escala nacional. Es el momento en que el Kremlin le dice al mundo, en el idioma de los trajes de negocios y los apretones de manos fotogénicos, que Rusia está bien, que las predicciones de colapso eran equivocadas, que quien quiera hacer negocios sabe dónde encontrarlos, que las sanciones no rompieron la economía sino que la redirigieron, que Rusia tiene socios nuevos donde antes había socios occidentales y que el mundo es suficientemente grande para que ese intercambio funcione. Esa es la narrativa que este foro existe para vender, no con propaganda directa, sino con la presencia misma de delegaciones que aparecen, estrechan manos, firman memorandos y se fotografían en los pasillos de un evento que el mundo pueda ver. Este año el lema elegido fue, y quiero que lo lean con atención porque la ironía es casi imposible de superar, diálogo pragmático, el camino hacia un futuro estable. Ese era el mensaje que Moscú había preparado para esta semana. Estabilidad, pragmatismo, futuro, y Arabia Saudita era el país invitado especial, enviando una gran delegación empresarial. El programa también listaba nombres notables del mundo occidental, incluyendo al presidente de la Comisión de Bellas Artes de los Estados Unidos, el primer funcionario americano en asistir a este foro desde 2017.
El Kremlin esperaba usar esta reunión para demostrar que todavía tiene amigos, que el aislamiento tiene límites, que hay partes del mundo dispuestas a aparecer y que la narrativa de una Rusia completamente sola no se sostiene. Era un momento cuidadosamente construido, y en la mañana precisa en que ese momento comenzaba, los drones ucranianos llegaron a San Petersburgo. Seamos muy precisos sobre lo que ocurrió porque la precisión importa aquí y porque en este tipo de eventos, como siempre en esta guerra, las dos partes tienen razones estructurales para describir la misma noche de maneras distintas. El atacante tiene incentivo para maximizar la percepción del daño causado porque el daño exagerado amplifica el mensaje. Cuanto más serio parece lo que hiciste, más convincente suena la amenaza de que la próxima vez será peor. El defensor tiene el incentivo exactamente opuesto. Minimizar el daño recibido es proteger la imagen de una defensa competente, mantener la moral doméstica, evitar que los aliados y socios empiecen a recalcular sus apuestas. Por eso cuando Ucrania dice que los resultados fueron buenos y que objetivos importantes fueron golpeados, y Rusia dice que sus defensas derribaron la gran mayoría de los drones y que el daño fue limitado, ninguna de esas afirmaciones es un reportaje neutral. Las dos son movimientos en el juego informativo que corren paralelo al juego militar. La persona que quiere entender lo que realmente ocurrió mantiene las dos versiones en mente y se inclina hacia lo que puede verificarse desde afuera. Lo que está confirmado sin disputa es esto. Ucrania lanzó una oleada masiva y coordinada de drones de largo alcance en las primeras horas del miércoles. Los drones volaron más de 1.000 kilómetros desde territorio ucraniano para alcanzar sus objetivos. San Petersburgo fue golpeada. La terminal petrolera del puerto de la ciudad, uno de los mayores centros de transbordo de petróleo del noroeste de Rusia, fue alcanzada e incendiada. Las imágenes verificadas mostraron columnas de humo negro elevándose sobre el horizonte de la ciudad. El gobernador de San Petersburgo confirmó daños en infraestructura en 3 distritos de la ciudad. Varias personas resultaron heridas. El aeropuerto internacional suspendió brevemente sus operaciones y se registraron retrasos en aproximadamente 2 docenas de vuelos. Las autoridades cortaron los servicios de Internet móvil en partes del área, una medida que Rusia utiliza sistemáticamente durante ataques con drones para interrumpir la navegación de los aparatos entrantes. Moscú también fue atacada con el alcalde de la ciudad, confirmando que la capital fue blanco. Smolensk, en el oeste de Rusia, reportó daños en infraestructura crítica. En esa región, 2 bomberos murieron combatiendo un incendio causado por restos de drones caídos. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 354 drones durante la noche en todo el territorio. Alrededor de 60 de ellos habrían sido interceptados solo sobre la región de Leningrado. Eso es lo confirmado. Todo lo que va más allá de eso, los detalles exactos del daño a la terminal, el alcance preciso del impacto económico, las cifras exactas de víctimas que pueden consolidarse en los próximos días, deben tratarse como provisionales hasta que la verificación independiente sea posible. Y en un conflicto activo donde ninguna de las partes tiene incentivo en la transparencia, esa verificación lleva tiempo. Ahora hablemos de por qué este ataque importa más allá de los números. Porque la dimensión estratégica y la dimensión psicológica de lo que ocurrió esta noche son inseparables y ambas son necesarias para entender el cuadro completo.
En el lado estratégico, la terminal petrolera es un objetivo económico genuino y deliberado. Golpear la capacidad de Rusia para mover y exportar petróleo es parte central de lo que Kiev describe abiertamente como su campaña de sanciones de largo alcance. La lógica es directa. Si las sanciones occidentales no han podido estrangular completamente el flujo de ingresos que financia la maquinaria de guerra rusa, entonces Ucrania intentará hacer con drones lo que las sanciones no completaron, quemando las mismas instalaciones que mantienen ese flujo. El petróleo es el motor financiero de la guerra rusa. Atacar la infraestructura que mueve ese petróleo es atacar la fuente de combustible de todo lo demás. El propio Zelensky enmarcó la operación exactamente en esos términos, describiendo los resultados como buenos y señalando que instalaciones importantes en territorio ruso fueron golpeadas. Pero la dimensión psicológica y simbólica puede ser incluso más poderosa que el daño material, y aquí es donde el timing lo cambia todo. San Petersburgo no es solo otra ciudad rusa, es la ciudad natal de Vladimir Putin, es donde nació, es donde creció, es donde construyó los primeros años de su carrera antes de que el destino lo llevara al Kremlin. Tiene para él una resonancia personal que ninguna otra ciudad rusa puede tener. Atacarla en cualquier momento es un mensaje. Atacarla en la mañana precisa del evento más importante del año para la narrativa del Kremlin convierte ese mensaje en algo completamente diferente. No es solo un golpe militar, es una respuesta directamente dirigida a Vladimir Putin como individuo, a la imagen que ha pasado años construyendo, a la historia que intenta contarle al mundo sobre lo que es Rusia y hacia dónde va. El Servicio de Seguridad de Ucrania publicó una declaración que no dejó ninguna ambigüedad sobre la intención. Dijo que cuanto más tiempo elija Rusia la guerra sobre la paz, con mayor frecuencia arderán las instalaciones que sostienen esa guerra. Es un mensaje construido para llegar en el momento exacto en que Rusia intentaba presentar su cara más pulida al mundo. Es la respuesta de Ucrania al lema del foro, diálogo pragmático, el camino hacia un futuro estable, escrita no en palabras, sino en humo negro sobre el puerto de San Petersburgo. Y hay un efecto secundario de ese humo que va más allá del mensaje a Moscú. Como señaló un analista citado por medios internacionales, los ataques que coinciden con el foro no solo envían un mensaje a Rusia, también envían un mensaje a los socios y posibles socios de Rusia. A Arabia Saudita, que llegó como país invitado especial, a las delegaciones empresariales que viajaron a San Petersburgo con la esperanza de explorar oportunidades, al primer funcionario americano que pisaba ese foro desde 2017, a todos los que el Kremlin esperaba usar como evidencia visual de que no está solo. El mensaje simple y brutal: ningún lugar en Rusia está verdaderamente fuera del alcance. Un dron que puede volar 1000 kilómetros para alcanzar una terminal petrolera puede en principio llegar a muchos lugares, y nadie que haga negocios en Rusia debería olvidarlo. Ahora bien, este ataque no surgió de la nada, fue una respuesta, y entender lo que respondía es esencial para entender la lógica completa de lo que está ocurriendo. Solo un día antes, en la noche del 2 de junio, Rusia lanzó uno de los bombardeos aéreos más masivos de toda la guerra contra Ucrania. Las fuerzas aéreas ucranianas reportaron más de 70 misiles y más de 650 drones disparados contra ciudades ucranianas. Kiev fue el objetivo principal. Al menos 22 personas murieron, con algunos informes posteriores elevando esa cifra. Más de 130 personas resultaron heridas. Los peores daños cayeron sobre Kiev, Dnipro y Yarkov. Solo en Dnipro 16 personas murieron, entre ellos 2 niños. Zelensky describió ese ataque ruso como una declaración completamente transparente de las intenciones de Rusia.
Cuando se ponen esas dos noches una al lado de la otra, la lógica que está guiando este conflicto en este momento se vuelve visible con una claridad incómoda. Rusia ataca a Ucrania con un bombardeo masivo. Ucrania responde llegando profundamente al corazón simbólico de Rusia y eligiendo el momento de máximo bochorno para el Kremlin. Rusia golpea ciudades ucranianas. Ucrania golpea la ciudad natal de Putin en su gran día. Cada golpe es un mensaje, cada respuesta es un mensaje más alto. Y el patrón que eso forma, ese intercambio escalante en el que cada lado busca no solo causar daño, sino enviar una señal más poderosa que la anterior, es exactamente lo que hace que este momento se sienta tan diferente de los intercambios previos de esta guerra. Porque hay algo que cambió en este ataque que no puede reducirse al daño a una terminal petrolera. La vieja suposición de que las grandes ciudades rusas, lejos del frente, estaban de alguna manera fuera del alcance real de esta guerra, ya no se puede sostener con la misma convicción de antes. No era del todo cierta antes de esta noche. Moscú ya había sido atacada en ocasiones previas, pero el alcance de esta operación, la coordinación, la distancia cubierta, la elección del objetivo y del momento, todo eso junto produce algo cualitativamente diferente. Produce la sensación, para el círculo interno del Kremlin y para los residentes ordinarios de ciudades que alguna vez se sintieron completamente seguras, de que la guerra ya no es algo que ocurre en los márgenes del país. Ha sido llevada al horizonte lleno de humo de la propia ciudad de Putin en el día en que él más necesitaba que ese horizonte luciera tranquilo. Y esa sensación, esa psicología del alcance puede importar tanto como el daño material, porque una guerra que la gente siente cerca produce presiones políticas internas que una guerra que ocurre lejos no produce. Los vuelos cancelados en San Petersburgo, el internet cortado, el humo visible desde el centro de la ciudad, son cosas que los residentes sienten en su propia vida cotidiana. Y los ciudadanos que sienten la guerra en su propio horizonte hacen preguntas que los ciudadanos que solo la ven en las noticias no hacen de la misma manera. Hay un detalle más que no debemos omitir porque muestra que el sufrimiento en este conflicto ocurre en más de una dirección y que detrás de cada movimiento estratégico hay seres humanos reales. Separadamente del ataque a San Petersburgo se reportaron 7 personas muertas en un ataque de drones ucranianos a un autobús de pasajeros en territorio ucraniano ocupado por Rusia en la región de Donetsk. Las afirmaciones provenientes de territorios bajo control del Kremlin siempre deben tratarse con cautela y la verificación independiente es extremadamente difícil. Pero es un recordatorio necesario de que el juego de ajedrez estratégico del que hablamos tiene un costo que se paga en vidas que no estaban sentadas en ninguna de las mesas donde estas decisiones se toman. Zelensky, por su parte, aprovechó el momento para renovar sus llamados a los aliados occidentales. Pidió sanciones más duras contra Rusia, señalando que Rusia continúa produciendo sus misiles y armas eludiendo las sanciones existentes e importando componentes extranjeros. Instó a Europa a desarrollar sus propios sistemas de defensa aérea y presionó a Washington para que suministre más misiles para el sistema Patriot, que sigue siendo una de las pocas herramientas capaces de interceptar los misiles balísticos rusos. Este es un tema que reaparece después de cada episodio dramático y que no tiene una respuesta sencilla. Ucrania está librando 2 batallas en paralelo, la batalla contra Rusia en el campo de combate y la batalla por mantener la atención y el apoyo material de sus aliados en momentos en que la fatiga del conflicto es real y los compromisos son difíciles de sostener.
La escasez de interceptores es un problema que no desaparece con las declaraciones de apoyo. Cada oleada rusa consume parte de un stock que tarda meses en reponerse, y cada nueva petición ucraniana de más sistemas y más munición llega en un contexto político occidental en el que los gobiernos tienen que explicar a sus propios ciudadanos por qué el apoyo a Ucrania sigue justificándose después de más de 4 años de conflicto. Zelensky entiende esa dinámica y por eso usa cada momento dramático, cada ataque espectacular como el de esta noche, para mantener visible la necesidad ante audiencias que tienden a la distracción. Ahora llegamos a la pregunta que está en el centro de todo. ¿Qué viene después? Y aquí debo ser honesto sobre los límites de lo que cualquier análisis puede decir con certeza. Putin no tiende a absorber la humillación en silencio. Está programado para hablar en el foro el viernes y el mundo escuchará con una atención que pocas veces presta a los discursos de los líderes rusos. Hay 2 posibilidades sobre su tono y ambas revelan algo importante sobre el estado real de los cálculos del Kremlin. Si minimiza los ataques y proyecta calma confiada, como es el instinto habitual del Kremlin, cuando algo sale mal que no debía salir mal, entonces está eligiendo la narrativa de la invulnerabilidad sobre la amenaza directa. Ese es el movimiento que protege la imagen pero no responde al desafío, de manera que sus aliados y sus ciudadanos puedan leer como un compromiso real de consecuencias. Es el movimiento del líder que quiere que el mundo lo vea como alguien que no puede ser perturbado. Si en cambio usa la plataforma para emitir nuevas advertencias, para elevar el nivel de sus amenazas, para decir que lo ocurrido esta noche tendrá un precio, entonces está reconociendo implícitamente que lo ocurrido lo afectó de una manera que requiere respuesta pública. Y eso, a su vez, crea expectativas que tendrá que cumplir o arriesgarse a parecer que sus amenazas son vacías. Los discursos de Putin en el foro han sido históricamente calculados para proyectar control. Este viernes ese cálculo será más difícil que en cualquier año anterior, porque el humo en el horizonte de su propia ciudad está en todas las pantallas del mundo mientras él habla. Cualquiera de las 2 elecciones que haga será informativa. El silencio sobre el tema también lo sería. Lo que sí podemos decir con mayor certeza es lo que este patrón revela sobre el estado de la guerra en este momento. Las conversaciones de paz están estancadas. Las propuestas que han circulado en los últimos meses no han producido ningún marco que ambas partes acepten como punto de partida para una negociación real. El progreso en el campo de batalla está en gran medida paralizado en líneas que se han movido muy poco en meses. Ninguno de los 2 lados tiene actualmente los medios para lograr una victoria decisiva por tierra en el corto plazo. Y en ese contexto de impasse, de guerra congelada en el frente pero no en la lógica de cada lado, ambos bandos han virado hacia los ataques aéreos de largo alcance como el instrumento principal de presión disponible. No porque esos ataques vayan a ganar la guerra por sí solos. Nadie que analice esto honestamente cree que una terminal petrolera quemada en San Petersburgo va a colapsar la economía rusa o que un bombardeo masivo sobre Kiev va a doblar la voluntad ucraniana. Son el lenguaje disponible cuando los otros idiomas de este conflicto han quedado temporalmente sin palabras nuevas que decir. Y en ese lenguaje lo que se dice no es solo destruir, sino demostrar alcance, demostrar capacidad, demostrar que el costo de continuar existe y que puede llegar a lugares que antes parecían seguros.
Y en ese lenguaje de largo alcance, la elección del objetivo y del momento importa tanto como el daño material causado. Ucrania eligió una terminal petrolera, un objetivo económico con consecuencias reales para los ingresos de guerra rusos. Eligió San Petersburgo, la ciudad natal de Putin, un objetivo con consecuencias reales para la narrativa que el Kremlin intenta sostener. Y eligió la mañana del Foro Económico Internacional, un momento con consecuencias reales para la audiencia que Moscú estaba tratando de convencer. Esas tres elecciones juntas no son coincidencia, son la firma de una operación diseñada para maximizar no solo el daño, sino el mensaje, para llegar no solo a la infraestructura, sino a la historia. Hay dos escuelas de pensamiento sobre si ese tipo de escalada funciona y conviene presentarlas ambas con honestidad, porque ninguna tiene la razón de manera concluyente y porque cualquiera que les diga que sí la tiene, está simplificando algo que no es simple. La primera dice que esta clase de presión, llevar la guerra al corazón económico y simbólico de Rusia, mostrar que ningún lugar está fuera del alcance, puede ser una de las pocas cosas que eventualmente empuje al Kremlin hacia negociaciones genuinas. Que un régimen que no puede proteger su propia ciudad natal, que ve el humo de sus terminales petroleras en el horizonte de su evento más importante del año, que tiene que explicarle a sus ciudadanos por qué la guerra que se suponía lejana llegó al aeropuerto de San Petersburgo, enfrenta una presión doméstica e internacional que en algún punto se vuelve insostenible. Que la guerra de largo alcance es el sustituto de lo que Ucrania no puede lograr por tierra y que puede funcionar como el tipo de presión acumulativa que cambia los cálculos del Kremlin desde adentro, lentamente, sin anunciarlo, hasta que un día hay un acuerdo que nadie predijo exactamente cuándo llegaría. La segunda escuela dice que cuando el objetivo se convierte en demostrar un punto, en herir el orgullo tanto como la infraestructura, en elegir el momento de máximo bochorno para el adversario, se crea una dinámica en la que cada lado necesita responder para no parecer que acepta la humillación sin costo. Que esa espiral tiene su propia lógica de escalada que es difícil de detener una vez que comienza, porque cada respuesta se convierte en una nueva provocación que exige su propia respuesta. Que un Putin humillado públicamente en su ciudad natal en su día más importante no es necesariamente un Putin más inclinado a negociar. Puede ser un Putin que considera que no responder con suficiente dureza sería interpretado dentro de Rusia como debilidad. Y que un Putin que necesita demostrar que la humillación tiene un precio, puede llevar esa demostración a un lugar que haga que la escalada de esta noche parezca modesta en comparación. No puedo decirles cuál de esas dos lecturas es correcta, genuinamente no lo sé, y sospecho que nadie que hable con absoluta certeza sobre eso en este momento sabe más de lo que cualquiera de nosotros puede saber desde afuera. Lo que sí puedo decirles es que los próximos días serán informativos. Lo que Putin diga desde ese escenario del foro, cómo responda Rusia militarmente en los próximos ciclos, qué tono adopte el Kremlin en sus declaraciones públicas, que decidan hacer los aliados de Ucrania ahora que saben con certeza renovada que los drones ucranianos pueden llegar a San Petersburgo. Todo eso nos dirá mucho sobre hacia cuál de esos dos resultados nos movemos. Lo que no está en duda es el hecho central de lo que ocurrió esta noche. Ucrania demostró que puede alcanzar la ciudad natal de Vladimir Putin en la mañana precisa de su evento más importante, eligiendo un objetivo que duele tanto económicamente como simbólicamente y hacerlo de manera coordinada, de largo alcance y con suficiente escala para que el humo sea visible desde el recinto donde sus invitados llegaban a escuchar hablar de estabilidad y futuro.
El humo sobre San Petersburgo ya dio la vuelta al mundo. Las cámaras que habían llegado para fotografiar pancartas y apretones de manos fotografiaron otra cosa, y esa imagen, los policías frente a los logotipos del foro con el humo negro detrás, es ya más elocuente que cualquier declaración que cualquiera de los dos lados pueda emitir sobre lo que ocurrió esta noche.